Las abejas viven en nuestro planeta hace más de 90 millones de años. Más de 20.000 especies diferentes polinizan nuestros bosques, campos y huertos, pero en las últimas décadas se han convertido en una especie amenazada. Apicultores de todo el mundo dan la voz de alarma sobre la alta mortalidad de las abejas. ¿Qué causa la constante disminución de estos y otros polinizadores? ¿Todavía es posible evitar su extinción o nos dirigimos a un mundo sin abejas? Somos apicultores itinerantes. Llevamos nuestras colmenas directamente a donde florecen las flores. Así tenemos más posibilidades de aumentar la producción. Cuando mi padre y yo empezamos a practicar la apicultura, vivíamos de 200 colmenas. Por entonces podíamos vivir de ello. Invertimos y mi padre se construyó su casa. Pero ahora necesitamos 1000 colmenas para eso. Tenemos que seguir agrandando nuestra población de abejas para producir la misma cantidad de miel que antes. Cuando empecé a practicar la apicultura con mi padre, teníamos un 2, un 3, un 4% de pérdidas. Desde luego que había colmenas que no producían beneficios, pero no había un 35% de pérdidas como se ve ahora. Hoy ya no es inusual que a un apicultor se le mueran 100 colmenas. Para mí es triste y difícil de aceptar. Ya me ha pasado a mí también y es muy difícil de soportar. Desde hace más de 20 años, los apicultores franceses son testigos de pérdidas importantes en sus colmenas. Y la muerte de las abejas no es un fenómeno exclusivo de Francia. En los bosques de Asia, las poblaciones de la abeja asiática grande, Apis dorsata, también están disminuyendo. La Apis dorsata es una abeja silvestre y migratoria que construye colmenas colgantes. Para atraer a la reina y su colonia, los recolectores de miel cuelgan ramas oblicuas en el bosque y las cubren de cera. Lo tiro en el cubo. No me llevo todos los panales para que las abejas puedan seguir viviendo aquí. Antes había tantas colonias de abejas en esta región que a veces no era capaz de recoger toda la miel, pero ahora hay muchas menos. Prácticamente tampoco quedan árboles ni bosques. La gente ha vendido sus tierras a grandes empresas y éstas talaron la zona para destinarla a la agricultura. Me preocupa mucho que pronto no haya ningún bosque. ¿Dónde van a vivir las abejas? Antes, cuando no estaban las grandes empresas, había tantas colmenas que recolectaba miel de varios enjambres al mismo tiempo. Ahora casi no quedan. Tenemos un refrán que dice, donde hay bosque hay animales, donde hay agua hay peces. Pero yo digo, donde hay bosque hay abejas, porque necesitan el bosque, necesitan alimentar a sus hijos, igual que nosotros.
En América del Sur, los apicultores trabajan sobre todo con abejas melíferas africanizadas. Se trata de la cruza entre una reina de la especie Apis mellifera y un zángano africano. Son más resistentes a las enfermedades y a los enemigos naturales. ¿Suficiente no será? ¡Suficiente! ¡Suficiente! Pásame la tijera, ya está. No, allá encima de un caballete. Pone los marcos. Toda esta colmena, miren, va a empezar de cero, ¿no? Apicultores en sí hemos sido desde niños, porque mi padre ya tuvo un par de colmenas. El año anterior aquí se me murieron 50 colmenas, porque aquí al lado a 100 metros y acá a 200 metros siembran tomate de árbol, que es un cultivo que requiere de muchos agroquímicos. Entonces las abejitas, cuando no tienen floración que no sea la de este cultivo, obligadamente tienen que ir allá. Entonces sí, se me murieron por pesticidas. Es por eso que para evitar eso estamos buscando zonas donde no se haga agricultura. Es la única forma de evitar la muerte de nuestras abejas. Este es un lugar donde hace más de 300 años no se cortan los árboles y hay mucha variabilidad de especies que ya no hay en otros lugares. Hemos recorrido casi 300 kilómetros de los lugares que habitualmente hacemos porque la frontera agrícola no permitía agricultura por los químicos. Hemos perdido demasiadas colmenas. A mí me tocó perder 40 en una vez y por eso decidimos retirarnos de todas las áreas de producción agrícola. Y aquí tenemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 marcos con mucha cría. ¿Ves? Esa es la ventaja de esta abeja, que como es muy sana, no tiene absolutamente ningún control químico de nada, pero tiene una buena postura. Y eso se nota cuando es muy parejo lo que pone la reina, ¿no? Es muy difícil hacer apicultura, ¿no? Si uno lo hace solo con un afán de ganar dinero, no es posible. Cada vez más zonas completas de extensiones muy grandes son de dominio de empresarios que compran las tierras y que utilizan solamente técnicas de producción extensiva con uso de químicos muy fuertes que es imposible estar cerca. Desde hace más de 25 años se viene observando mortalidad de abejas en Francia, Europa y el resto del mundo.
Los científicos coinciden en que los pesticidas, sobre todo los insecticidas, debilitan tanto a las abejas que las hacen más propensas a enfermedades o parásitos. A esto se le suman especies invasoras, como la avispa asiática, así como el varroa destructor, un ácaro parásito de las abejas, y demás enfermedades. Esto ocurre porque el ser humano ha sometido a mucho estrés a los polinizadores, sobre todo a las abejas. Entre los distintos pesticidas están los fungicidas, los herbicidas como el glifosato y los insecticidas. A principios de los años 90, la industria agroquímica desarrolló un nuevo tipo de insecticida, los neonicotinoides, imidacloprid, diametoxam, clotianidina. Esas nuevas moléculas recubren toda la semilla. Como actúan de forma sistemática y permanente, se quedan en la planta durante todo su ciclo vital. Esas moléculas se encuentran en el polen y el néctar de las flores. Dejan residuos que contaminan el suelo y todas las plantas futuras durante muchos años. Aquí están las semillas recubiertas. Estas son semillas de maíz recubiertas de imidacloprid. Y estas son semillas de girasol. Hasta son azules. Se ve bien, ¿no? En cuanto a estos insecticidas, siempre les tuve mucho respeto a los químicos. Son los insecticidas más potentes que han salido al mercado. Sin embargo, a fines de los 90, cuando empecé a dedicarme más a fondo a este tema, me llamaron la atención algunas moléculas y empecé a estudiarlas. Como especialista en neurotoxinas, me sorprendió mucho descubrir que se lanzaron al mercado enormes cantidades de estas moléculas neurotóxicas para la agricultura. Pensé, no puede ser, no podemos liberar ese tipo de moléculas en la naturaleza. Eso perjudicará a todos los seres vivos. El insecticida neurotóxico actúa sobre todo contra los insectos, por supuesto, pero el que crea que no puede afectar a otros seres vivos, incluso a los seres humanos, se equivoca. Por eso cuando las supertoxinas se emplean en gran cantidad en todo el mundo, no es de extrañar que tengan efectos nocivos en la biodiversidad mundial. Hola. ¿Todavía hay alguien en Bayer que nos pueda vender un poco de veneno? Queremos comprar veneno. Quisiera matar las abejas de mi vecino. Hola. Hola. Me cortó, tal vez estuvo un poco agresiva. Pero menos agresiva que los neonicotinoides. ¿Quiere hablar con nosotros o quiere otra cosa? Sí, podemos hablar cuando dejen de fabricar neonicotinoides. No es mi área. Yo trabajo en la parte de semillas. Y no se relaciona con las semillas. Es para proteger las plantas. Las plantas nacen de las semillas. No nos tome el pelo. La verdad que no es mi especialidad. Puede que no sea su especialidad, pero usted trabaja aquí. Ha producido plantas modificadas genéticamente y recubiertas con neonicotinoides, aunque no está permitido. Por lo visto, para Monsanto, la ley no existe. Antes casi no perdíamos abejas, solo un 5% de la población al año. Pero hoy muere el 35-40% en todo el país. En nuestra región, según el año, oscila entre el 40 y el 60%, a veces hasta el 80%. Este tipo de pérdidas se sufren cuando las abejas polinizan cultivos tratados con insecticidas o cuando se fumigan campos de trigo o nabos cerca de las abejas. En 2002 a mi familia le ocurrió exactamente eso. Perdimos toda nuestra población de abejas en solo 3 meses y el insecticida que se culpó en su momento fue el fipronil. Es un insecticida íntimamente relacionado con los neonicotinoides. Francia es el mayor consumidor de plaguicidas de Europa y el séptimo del mundo. Más de 100 moléculas químicas diferentes están autorizadas en el país. Aunque el fipronil está ahora prohibido, se siguen vendiendo varias sustancias sospechosas de matar abejas. Antes producíamos pesticidas que recubrían las semillas, lo que algunos apicultores criticaron duramente. Por eso empezamos a tener en cuenta la apicultura y el mundo de las abejas. Instalamos unas balanzas conectadas digitalmente que nos permiten monitorear la actividad de las abejas para poder seguir exactamente a qué hora salen y vuelven a sus colmenas.
De este modo, si hay que usar productos fitofarmacéuticos, podemos evitar los momentos en los que las abejas salen de la colmena para no hacer el tratamiento en su presencia, que, por otra parte, en el caso de muchos productos es ilegal o no recomendable. Ante todo, no se trata de los productos fitosanitarios clásicos, porque ni por asomo hay que tratar plantas enfermas. Se trata de los plaguicidas que se usan para controlar animales y plagas. Minimizar el uso de plaguicidas tampoco es una solución definitiva, porque aún con un uso mínimo de pesticidas, las moléculas, como las de los neonicotinoides, siempre tendrán repercusiones. Así que, por un lado, se puede hacer algo para proteger las plantas, pero, por otro lado, siempre será en detrimento del resto de los seres vivos. El problema es que el término neonicotinoides engloba toda una familia de productos, pero no todos tienen los mismos efectos sobre los distintos polinizadores. Hablar de pesticidas se ha convertido en un tabú. Sin embargo, siguen siendo productos que ayudan a controlar enfermedades y plagas, por lo que son muy útiles. Claro que usarlos de forma más eficaz y en menor cantidad debería ser el objetivo de todos, pero decir ahora que son tóxicos y por eso no los queremos no tiene ningún sentido ni es realista. Una cucharada de neonicotinoide basta para matar a más de 1.000 millones de abejas. ¿Cuán tóxicos son los residuos que van a parar al medio ambiente? Científicos del INSAP, un instituto de investigación del Ministerio de Agricultura de Francia, colocan microchips en el lomo de las abejas para analizar los efectos de dosis bajas de pesticidas. En primer lugar, abordamos la pregunta. En un entorno tratado con plaguicidas, ¿las abejas vuelven a la colmena tras la exposición a dosis bajas del producto o no? Cuando una abeja vuelve a la colmena equipada con este dispositivo, pasa por estos pequeños túneles. El túnel envía una señal de radio y el chip electrónico que la abeja lleva en el lomo envía una señal con su identificador, la fecha y la hora en que pasó por el túnel. De modo que con este tipo de tecnología podemos rastrear cada abeja minuciosamente. Aquí investigamos sobre todo con cantidades de pesticidas que no causan la muerte directa de ninguna de las abejas. En otras palabras, con estas abejas no se constatará ninguna tasa de mortalidad visible. Cuando liberamos a estas abejas individuales, en algunos casos vuelven a la colmena, pero en otros no. Esto le causa la muerte indirectamente, porque una abeja que no regresa a la colmena muere. Necesita su colmena para sobrevivir, porque en la naturaleza no durará mucho si está sola. Para comprobar qué dosis de estos insecticidas tienen efectos nocivos para la salud, sobre todo la de los insectos, usamos como modelo de prueba la mosca de la fruta común, la Drosophila. Todos los biólogos la conocen muy bien y es un animal de laboratorio adecuado. Primero, establecimos la dosis letal para las moscas de la fruta. Cuando usamos una décima parte de esa dosis, seguimos observando fuertes efectos. Cuando volvimos a dividir esa dosis por 10, seguimos observando fuertes efectos y así sucesivamente. Diluimos la dosis por un factor de 8 millones y aún así notamos esos efectos. Estos afectan específicamente la reproducción, la fertilidad, el apareamiento y abarcan todo el resto de su comportamiento, por lo que ponen en peligro la supervivencia de la especie. Las dosis que ya vemos en la naturaleza bastan para tener efectos sumamente dañinos en todos los seres vivos. Adiós. ¿Quiere de esto? ¿Esta no le gustó? Muy grande para usted, no. Usted es muy gallina, niñita. Entera no se la meta porque se puede ahogar. Mastíquela, eso es. Pues no es que sea apicultora de lleno,
pero sí soy conservacionista de las abejas. Yo tengo en mi finca, acá en este predio, tenemos 4 colmenas, pero mi interés no pues es explotarlas de esa manera comercial, sino tenerlas aquí para que nos ayuden con el tema de la polinización y que haya un refugio donde ellas se puedan sentir más tranquilas y más seguras sin que haya mucho daño. Los muchachos que trabajan con las abejas dicen que yo estoy loca. No conozco ninguna otra mujer acá que diga que le gustan las abejas. El café, se fecunda él mismo, pero cuando tenemos abejas en el cultivo, la floración dura más y la polinización, es decir, la producción de fruto es mucho más efectiva, es mucho más alta. Es decir, que es una ganancia para el campesino que haya abejas en su cultivo. Productos de la tierra. En Santuario se ha vuelto muy constante los monocultivos extensivos. Es decir, pocas personas estamos quedando con las fincas pequeñas y unas 2 o 3 personas se están quedando con las fincas muy grandes. Entonces, cuando se van quedando con esas fincas grandes, ellos les importa poquito lo que pueda pasar aquí porque lo que necesitan es producir en gran escala, pues porque también tienen muchos gastos para cubrir las necesidades de la finca. Entonces, implica que haya que controlar mucho los insectos que están ahí, que uno tiene que tener claro, esos insectos no son plagas realmente, ellos se vuelven plaga porque cuando no tienen nada más que comer, tienen que comer lo que les dejemos. Ellos llegan aquí porque tienen comida de diferentes formas, es decir, aquí hay naranjos, entonces algunos vienen a comer semilla de naranjo, las florecitas de naranjo, algunos llegan a comer del pasto, otros llegarán a comer de la flor del maíz, otros llegarán a comer de la flor del café. Pero si yo quito todo y solamente dejo uno, los insectos van a seguir estando acá y van a tener que comer de ese. Si dejo café solo, pues van a comer solamente de la flor de café. Entonces ahí es donde tenemos los problemas y la mala interpretación de nosotros cuando nos relacionamos con el ecosistema, con la tierra. Y algún día lleguemos a entender que es más fácil ser feliz si tenemos la comida que si tenemos plata. Si las abejas en el país, en el universo, en la Tierra, desaparecieran, nosotros tendríamos garantizada comida por 3 años, de ahí para adelante no hay nada que hacer y obviamente nosotros sin comida nos tenemos que morir. Y pueden ser los grandes, pueden ser los medianos, pueden ser los pequeños, si no hay abejas nos morimos, igual. Este modelo también es interesante para los científicos. En este laboratorio al aire libre de 450 kilómetros cuadrados, un equipo del Centro Nacional para la Investigación Científica estudia la polinización y los efectos asociados con la productividad de los cultivos. En el caso del girasol, por ejemplo, la productividad se determina por el diámetro del capítulo, que consiste en varios cientos de flores. Sin embargo, esas flores individuales hay que polinizarlas primero para que surjan las semillas o pipas de girasol. La cantidad polinizada, por ejemplo, la mitad o el 100% de las flores, tiene una gran repercusión en la productividad de la planta. En esta flor ya podemos ver claramente cada semilla. Aquí no son muy grandes, en el centro las hay más grandes. Pero por lo visto había demasiadas flores en esta planta. Todavía podemos verlas. No se fecundaron ni polinizaron, por lo que no producen semillas. Mediante estos girasoles pudimos comprobar que la diferencia de productividad entre una parcela sin abejas y otra con muchas abejas es de hasta un 40%, lo que es un valor muy considerable.
todos los años obtenemos los mismos resultados y también tenemos los mismos resultados con la colza. Una vez comprobado el importante papel de los polinizadores, sobre todo el de las abejas, pensamos, ¿qué podemos hacer para aumentar la presencia de abejas en los sembradíos? Porque hay que hacer algo si quieres tener más abejas en los campos. Muchos recurren a los insecticidas porque parece ser la solución más rápida y fácil. Pero eso tiene un efecto perjudicial en la población de los polinizadores. Los herbicidas también son perjudiciales para las abejas, ya que las abejas silvestres en particular se alimentan en gran medida de flores silvestres, que disminuyen a causa del herbicida. Así se priva a las abejas de su base alimenticia. Aquí estamos en una zona que destina el 100% de la tierra a la agricultura ecológica, y no solo en 2 o 3 parcelas, sino en cientos de hectáreas. Aquí tenemos un girasol en el que prácticamente todas las flores ya han sido polinizadas. Se nota porque las semillas están hinchadas. Como este aspecto similar en prácticamente todas las flores de esta parcela, suponemos que la presencia de polinizadores es claramente mayor. Mediante esta comparación, analizamos lo que dimos en llamar la solución abeja. Se trata de un intento de aumentar la productividad solo con ayuda de las abejas por medio de la disminución del tratamiento químico y el aumento de las superficies no cultivadas. Esto contrasta con el intento de maximizar el rendimiento mediante el uso de pesticidas, productos fitofarmacéuticos y fertilizantes. En ambas situaciones, la productividad puede aumentar varias decenas de puntos porcentuales. Pero con la estrategia de las abejas se puede aumentar la productividad de, por ejemplo, la colza en hasta 160 euros por hectárea, sin grandes costes adicionales, mientras que con la solución agroquímica no se obtiene ninguna ganancia adicional porque el aumento de la productividad lleva aparejados mayores gastos iniciales y secundarios, así que el supuesto beneficio de esta estrategia es prácticamente nulo. Sin polinización, no hay cultivos agrícolas. Los campos de almendros en California cubren vastas áreas. El 80% de la producción mundial de almendras sale de aquí. Un mercado de 4.000 millones de dólares. Para polinizar sus árboles, los productores de almendras fletan camiones enteros llenos de colmenas procedentes de todo el país. Los monocultivos intensivos y los herbicidas convierten el campo en un lugar hostil para las abejas. Equipos especiales se encargan de comprobar periódicamente la salud de las colonias apícolas. Tienen el apoyo financiero de las grandes empresas agroquímicas. En California hay cerca de 1 millón de hectáreas de almendros, para los que se necesitan unos 2 millones de colmenas al año. Aproximadamente 2/3 de la población de colmenas de Estados Unidos. Naturalmente, no podemos inspeccionar las explotaciones de aquellos apicultores que no vienen a California para examinar la salud de sus abejas, pero tomamos muestras y buscamos infestaciones significativas del varroa destructor. Este apicultor es de Dakota del Norte, pero viaja por Texas, California y Dakota del Norte durante todo el año. Ahora está aquí en el campo de almendros. Después seguro que enviará sus abejas a Texas. Y si en Dakota del Norte hace bastante calor, envía las abejas allí y lo repetirá todo el año que viene. Aquí tenemos 17 ácaros, es bastante.
Algunos apicultores, cuyas colmenas revisaremos en los próximos días y semanas, verificaron una mortalidad del 50%, otros de hasta el 75%. Dentro de 2 o 3 días vamos a visitar a un apicultor que perdió 3.000 de sus 4.000 enjambres. En el sector apícola estadounidense, la polinización es la mayor fuente de ingresos de los apicultores, por lo que todo el sector depende más de los contratos de polinización que de la producción de miel. A medida que aumentan las tierras de cultivo que dependen de los polinizadores, también aumenta la demanda de polinización. Sin duda, la economía agrícola mundial ha crecido más rápido que el número de colonias de abejas. En Europa perdemos varios millones de colmenas al año solo para que la agricultura pueda polinizar al máximo sus cultivos. Es un reto estratégico. Calculamos que la polinización en Francia tiene un valor económico de 2.000 millones de euros que las abejas le brindan gratuitamente a la agricultura. Pero este valor sería mucho más alto si tuviéramos que polinizar a mano. Tal vez sería de 10.000 millones. Pero al menos así no habría más desempleo. Sería una buena iniciativa del Ministerio de Trabajo. Un mundo sin abejas ya es una realidad en algunas regiones de China. En los huertos de Sichuan, el monocultivo y el uso masivo de pesticidas en los árboles frutales han diezmado las poblaciones de abejas e insectos polinizadores desde hace más de 30 años. La polinización manual se introdujo hace 20 o 30 años. No hay suficientes abejas para polinizar todos los frutales. Tenemos que polinizar a mano para reemplazarlas. Usamos herramientas especiales para tomar el polen de las flores masculinas del manzano. Después, usamos estos plumeros para aplicar el polen a las flores femeninas. Así es como lo hacemos. Tardamos un mes aproximadamente en polinizar estos frutales a mano. Todos los frutales necesitan pesticidas. Sin ellos, los árboles tendrían enfermedades y plagas. Esa es una de las razones por las que el número de abejas disminuyó tanto aquí. Si un árbol se roció con pesticidas y las abejas siguen recogiendo néctar de él, llevarán los pesticidas a la colmena y después morirán. Entonces no tendré más colmenas, no me quedará nada. Ni bien empiezan a fumigar los árboles aquí en la época de floración, tenemos que llevar las abejas a las montañas. En las montañas no hay contaminación, ni otras actividades humanas. Allí las abejas pueden recolectar polen. Están mejor allí que en el valle.
Un mundo sin insectos es imposible y nunca existirá. Tendríamos problemas alimentarios muy graves y ya se está esbozando. Tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a los problemas que causamos con la rápida disminución de los insectos polinizadores. Creo que como investigadores hicimos nuestro trabajo. Demostramos que estos problemas son reales. Los neonicotinoides no son buenos para la biodiversidad. Tienen repercusiones inaceptables sobre la biodiversidad, las abejas, la salud humana y todo lo demás. Los apicultores hicieron su trabajo, dieron la voz de alarma, presentaron informes y protegieron a las abejas y a los polinizadores lo mejor que pudieron. Ahora nuestros gobiernos deben estar a la altura de sus responsabilidades y tomarlos en serio. Ahora, existe una conciencia mundial sobre el tema, pero a los políticos les cuesta legislar y regular el uso de pesticidas. Todos los años se emplean en todo el mundo 4 millones de toneladas en la agricultura. En Europa, 3 de los 5 neonicotinoides finalmente se prohibieron en 2018, después de largas negociaciones, pero algunos productos sumamente tóxicos aún están permitidos. Este comportamiento nos conduce inexorablemente hacia un mundo sin abejas. Empresas emergentes, multinacionales, universidades, todas buscan soluciones alternativas para garantizar la polinización. Drones polinizadores, burbujas de polen, pistolas de pulverización. Es una carrera tecnológica para conquistar un mercado de cientos de miles de millones de euros anuales. Actualmente estamos desarrollando un sistema mecánico de polinización, un sistema continuo que comienza con la producción de polen y termina con la polinización de la flor. Para ello usamos máquinas con las que disparamos el polen directamente a las copas de los árboles, en vez de pulverizarlo. Se espera una crisis mundial dentro de 15 años, cuando ya no tengamos suficientes insectos para hacer la polinización y desaparezca la mayoría de nuestras vitaminas y alimentos. La industria de las almendras en California ya paga $400 millones al año por las colmenas, y ni siquiera eso es suficiente. Sin duda, vale la pena invertir en este mercado y obtener ganancias. También se están probando otras soluciones futuristas. Un equipo de Harvard está desarrollando diferentes tipos de abejas robóticas. El objetivo de esta investigación es crear enjambres robóticos, mini drones de 80 miligramos controlados por electricidad estática y capaces de polinizar campos enteros. Las grandes empresas ofrecen ahora soluciones tecnológicas con abejas robóticas que no sufren el daño de los pesticidas de la misma manera. Pero de nuevo, los pesticidas no solo perjudican a las abejas, somos nosotros los que necesitamos protección, así como la biodiversidad en la que vivimos. Un nuevo experimento ve la luz en laboratorios de Corea del Sur y en la Universidad Estadounidense de Austin. Los biólogos trabajan en el desarrollo de abejas modificadas genéticamente. La idea es modificar la genética de las abejas de modo tal que sean más resistentes a los insecticidas y puedan seguir polinizando. En mi opinión, las personas jugamos a ser Dios. Asumimos un riesgo que solo nace de los intereses económicos y que deberán asumir todo el planeta y su población. Las abejas nunca van a poder ser reemplazadas por ningún otro medio. No sería igual una polinización
por medio de drones, por medio de algún otro medio, que como lo hacen las abejas. Porque un dron nunca podrá coevolucionar con una planta, nunca podrá coevolucionar con una especie hermana. Entonces es nuestro trabajo y nuestro deber cuidar a las abejas y protegerlas. Las abejas son algo así como el sistema de alerta de nuestro planeta y están al borde de la extinción. Pero la conciencia colectiva ha aumentado. Los apicultores y los agricultores aprenden a colaborar, como en Bolivia, donde los agricultores crean colmenas colectivas para polinizar sus cultivos y evitar el uso de pesticidas. Uno puede poner un núcleo, puede ser cera, caja, pero trabajar en conjunto. Que todos vamos a recibir el beneficio. Pensemos en forma plural, en forma colectiva. La lucha continúa en muchos niveles. Los apicultores se movilizan y realizan campañas para influir en la opinión pública. En Europa, una iniciativa ciudadana con más de 500,000 de participantes exige la eliminación de los plaguicidas sintéticos y un mayor apoyo a la agricultura ambientalmente sostenible. Desde San Rafael, en América Latina, hasta Battambang, en Camboya, desde las Cevenas hasta la isla de Grúa, surgen centros de protección para las abejas autóctonas y endémicas. En Colombia, la apicultura se ofrece ahora como un curso gratuito a nivel nacional. La Universidad de Toulouse también lanzó hace poco un curso especializado en apicultura. Concientizar, compartir, transmitir los conocimientos y cambiar el sistema. En los últimos 20 años ha desaparecido el 85% de los insectos. Es hora de actuar para que mañana podamos seguir oyendo el zumbido de las abejas en todo el mundo.